Un parque es un área verde diseñada para el esparcimiento y la salud mental de la gente. Que en esos espacios hayan subespacios que se utilicen para el aguarecerse la gente de la lluvia, del sol y para socializar en eventos y demás. Esas son las llamadas glorietas. Tú no puedes diseñar un parque sin ese elemento, porque ¿dónde la gente se va a meter? ¿Dónde la gente va a hacer sus actividades? Eso se está haciendo sin criterio, lo que se está haciendo ahora. ¿Bajo qué con criterio el ayuntamiento está haciendo esa remodelación de los parques? ¿Qué pasaría aquí en ese parque? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Y qué fue el arquitecto que lo diseñó? Yo ¿Qué quiero fue lo que pasó? agregarle algo más, sobre todo Memo, es el hecho de que yo estoy muy asustado. Yo estoy preocupado. De verdad que sí, gracias que me estoy bebiendo mi patilla y mi cosa, pero yo estoy preocupado con lo que está aconteciéndose en la ciudad de La Romana. El doctor quien te habla remodeló el Parque Central en 1999, diseñó el parquecito de la Rotonda, diseñó el parque del Monumento al Padre Abreu, diseñé también la remodelación del Paseo José Martí. O sea que ahí he tenido como 4 o 5 intervenciones urbanas que para un profesional de la arquitectura en un sitio pequeño prácticamente es mucho. El parque se hizo en el año 19 para una población de 20.000 habitantes. El desastre que nosotros teníamos hasta cierto punto un parque en la parte alta, Villa San Carlos, por poner un ejemplo, que tenía su glorieta y tenía todas sus cosas, y de repente todo eso se tumbó, se desbarató todo, y lo que tenemos allí es algo que no tiene como explicación. ¿Dónde irán a entrar los que van a tocar? Porque si van a mandar para algún momento a los en una carpa. Y estamos retrocediendo, Memo. Es como que ni siquiera vamos en retroceso, porque tú hablabas un momento de la época antes de Trujillo y mencionabas incluso cómo se preocupaba los arquitectos de la época, los que hablamos de diseñaban, correcto, por diseñar su glorieta. Se está haciendo una serie de primeros Picasso en donde se van a remodelar un grupo de parques, una serie de parques de la enfermera, de que yo quién, y todos llevan como la misma característica, ¿no? Porque yo digo, ¿qué va a pasar si ese diseño llega al Parque Duarte de nosotros y si llegaran a tumbar la glorieta y toda tu impresión de lo que está aconteciéndose ahí en Villa San Carlos? Hay mucha crítica, Memo, mucha crítica en las redes, en todos los lados, a propósito de eso. Esto que está pasando ahora es producto de que no hay arquitectura en los ayuntamientos. El planeamiento urbano, eso estamos cansados de decirlo, el ayuntamiento tiene un ingeniero civil. Debe de ser un arquitecto. Debe ser un arquitecto. En Villahermosa también tiene un ingeniero civil. Memo, pero lo que hay ahí ahora mismo, desde tu punto de vista, tú llegas ahí y tú ves eso. No, y los árboles lo quitaron, entonces definitivo se fueron. Sí, eso es una desolación, porque no hay ningún concepto, porque no tenemos cabeza. No tenemos cabeza y no tenemos autoridades. Que no tenemos cabeza. Cabeza. ¿Cómo así? No tenemos cabeza en los departamentos donde deben de estar esas cabezas que piensen. El parque es responsabilidad directa del alcalde municipal y le queda al frente, le queda en su nariz. O sea, ¿cómo tú vas a ver de noche el parque que parece la boca del lobo y de día que parece el basurero municipal? Se te fue de nuevo. Otra vez. Vamos a darle paso a Simón. Estas son las mañanitas hoy. 104.3, la ruta de la fe. Bueno, nosotros vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestro invitado, que es parte del staff con quien estamos nosotros dialogando fuera del aire, incluso hace un momentito. Vamos a recibir a nuestro hermano, el arquitecto Héctor Mejía, Memo, que está con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Bienvenido, arquitecto. Bienvenido, arquitecto Mejía. Adelante, estas son las mañanitas. Su día comienza ahora, Memo. Gracias, Edgar, y gracias a todo tu equipo
cuánto me gusta mucho estar aquí. Sí. Ya como soy parte del Estado, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a llevar temas diferentes porque siempre vengo a hablar de urbanismo, de problemas. Sí. Digo, hay problemas con todo, pero vamos a hablar de un tema Y diferente. con este tema hay problemas también. Sí, con este tema hay muchos problemas. Pero vamos. Es que los problemas que la romana como que no se acaban. Sí, pero hoy Edgar me propuso un tema bonito que me apasiona también y que durante mis años de carrera lo he desarrollado aquí con mucha efectividad en la romana. Y cuando los estudié también me apasioné por el paisajismo y por el tema de los parques en la universidad, y me siento ahora que voy a mis aguas. Qué bueno. Memo, vamos a hablar, bueno, vamos al génesis, para que hablemos un poquito de la relación. Bueno, tú hablabas de paisajismo hace un momento, los parques y todo lo demás. Todo esto, ¿cómo inicia todo esto? Vamos al génesis para que podamos aprender un poquito, ¿verdad? Ve al Génesis. Aquí está el génesis, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero él dice el génesis de los parques. Aquí hay producción, aquí hay producción. Sí. Vamos a hablar un poquito de los parques, Memo. ¿Cómo inicia todo esto? Bueno, la palabra parque, primero, proviene del latín parricus o parcus, que eran una zona que los antiguos reservaban, marcaban, delimitaban para dedicarla a diferentes actividades. Básicamente, la nobleza lo utilizaba como cacería. O sea, ellos delimitaban un área donde había diferentes aves y diferentes animales y cosas para ellos, para la cacería. Y eso, según sus leyes, ellos no se podían salir de esa zona. Entonces, eso fue evolucionando y terminó siendo áreas verdes y terminó siendo áreas para la utilización de las personas como esparcimiento y como descanso y demás. Esos parricus derivó en la palabra francesa parc, P-A-R-K, y de ahí entonces viene y sigue evolucionando la palabra y viene el término parques, que es un tema de salud humana, porque eso eran, desde la antigüedad, eran grandes extensiones de árboles y de especies, y eso fue evolucionando hasta quedar en las áreas que hoy conocemos como áreas verdes, donde las plantas hacen su función, la función que nos enseñaron en la primaria, que los árboles toman oxígeno y lo disparan como anhídrido carbónico. Entonces esas son funciones naturales para que la sangre de los seres humanos se transporte mejor en el organismo, y eso se transfiere en salud. O sea, la función de los árboles a través de la fotosíntesis. Entonces ellos se entendieron desde esa era, entendieron que eso eran pulmones para sus ciudades. O sea, eran puntos de salud para sus ciudades, los parques, y lo utilizaban también como recreación y como esparcimiento. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, cuando la esposa de Nabucodonosor le pidió los jardines colgantes de Babilonia. Era una demostración de poder, pero era también un tema de salud, un mecanismo de salud. Y así los grandes conquistadores conquistaban e iban a las ciudades que conquistaban y imponían su cultura, su religión y su arquitectura. La arquitectura era una manifestación de poder y de dominio, donde ellos construían sus parques, sus edificios políticos, sus catedrales. Todo eso era parte de un paquete que Alejandro Magno, Darío el Grande, Julio César, todos esos conquistadores llevaban sus proyectos a las ciudades que ellos conquistaban. Entonces, en la era moderna no ha dejado de ser igual. Los parques son un tema trascendental en el diseño de las ciudades. Desde el diseño de las ciudades, los grandes diseñadores de ciudades que en Europa se puede hablar de arquitectos como Le Corbusier, la escuela Bauhaus alemana, que
que en la era de Hitler se dedicó a rediseñar todas las ciudades que ellos iban conquistando, Polonia, Austria, todos esos sitios, y era con ese concepto de arquitectura verde, que es la que está primando ahora en este siglo XXI, arquitectura verde. Fíjate que se están haciendo en los edificios, los techos son verdes. La corriente minimalista de arquitectura es verde, totalmente verde, porque el planeta en verdad está siendo amenazado por el deterioro de la capa de ozono, y es básicamente porque la huella urbana ha crecido tanto que ha desplazado el tema el tema verde y de los parques en el diseño de las ciudades. Nosotros en la República Dominicana no escapamos a ese problema de las áreas verdes, porque aquí hasta el año antepasado era el 2021. El 2021 fue cuando empezó a implementarse la ley de reordenamiento territorial, que es la que pauta los porcentajes que deben tener cada ciudad, cada territorio de áreas verdes, de áreas deportivas, áreas industriales, áreas habitacionales, todo lo que tiene que ver con la organización de una ciudad. O sea, hace 3 años que nosotros hemos entrado en lo que debería ser una organización de planificación, hace 3 años. Eso te dice que ya no tenemos oportunidad de ajustar el tema de las ciudades, no tenemos oportunidad de ajustar el tema de las ciudades a lo ideal que tendría que ver con las áreas verdes. Sí, porque ya eso se salió hasta cierto punto de la mano, ¿no? Se salió porque son atribuciones de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son gobiernos municipales. El ayuntamiento de La Romana, por ejemplo, no tiene tierra para decir, mira, aquí vamos a establecer un parque, aquí vamos a establecer una zona industrial, zona franca, no tiene terreno. Los terrenos están en manos privadas en 100%. Aquí en La Romana es una ciudad pequeña que no sé qué vamos a hacer los planificadores para establecer un orden en términos de parques y áreas verdes. Memo, una pregunta. La mayoría de los parques, bueno, en su gran mayoría los parques que nosotros tenemos, vienen de la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Antes. O sea, el diseño como tal de estos parques de la época, ¿no? De aquella época, y que se fue implementando de alguna manera en todas y cada una de las ciudades. Algunos incluso se parecían bastante, tenían ciertas características, además de la arboleda como tal, ¿no? Pues las glorietas y todo lo demás. Háblanos un poquito de eso. Mira, cuando empezamos que hablamos del génesis, ¿verdad? De la palabra parque y demás, y te decía que nosotros como país no escapábamos a esas formas. Fuimos conquistados por los españoles, ¿verdad? Los españoles vinieron y, como te dije anteriormente, impusieron su marca en los países que conquistaban, en América, que encontraron terreno virgen. Entonces ellos fundaban las ciudades en base a 3 cosas: el comercio, la religión, la recreación y la política. Así venían y fundaban una ciudad. Este es el centro de la ciudad. Fíjate que en La Romana está el parque, la recreación, la iglesia, la religión, el mercado, el comercio y el ayuntamiento, el político, están concentrados en un mismo sitio. Y así están en todas las ciudades, en todas, el mismo esquema, por eso tú dices que se parecen. Ese esquema prima en todas las ciudades de América, porque los españoles lo impusieron. Entonces eso era, por ejemplo, decir, en La Romana, el parque de La Romana surge en el 1919. Quien te habla tuvo la oportunidad en el 1999, como 40 años después, 50 años después. O sea, en el 19 tú no estabas. En el 19 tú no estabas, pues yo me voy a mandar. No, estaban mis abuelos como 4 y 5 años. Pero hay fotos, incluso de cuando se estaba elaborando todo aquello. Hay fotos del 22. De cuando se estaba haciendo la iglesia y parte del parque. Hay fotos del 22, pero quien te habla remodeló el Parque Central en 1999. Diseñó el parquecito de la Rotonda.
diseñó el parque del Monumento del Padre Abreu. Diseñé también la remodelación del Paseo José Martí y el parquecito Palo Hincado. O sea que ahí he tenido como 4 o 5 intervenciones urbanas que para un profesional de la arquitectura en un sitio pequeño prácticamente es mucho. Es mucho. Entonces te puedo hablar con propiedad de lo que pasó, de lo que estuvo pasando y ha ido evolucionando la ciudad de La Romana. Entonces, tenemos el centro de la ciudad que está diseñado tipo colonial, tipo como los españoles nos enseñaron. Así se ha ido desarrollando toda la República Dominicana, pero no bajo una planificación de esa manera. El único pueblo que está, pueblo no, vamos a decir territorio, que es la capital dominicana, que tiene algo de conformación verde, es Santo Domingo, que tiene el Mirador Norte, el Mirador Sur, el Parque Iberoamericano, el Jardín Botánico, y entre otros, que el doctor Balaguer tuvo esa visión. Ido a destiempo. Padre de la democracia. Tuvo esa visión y fue una vez Santo es el Señor. Cuando estuvo en El espíritu de Balaguer. en el exilio. El espíritu de Balaguer. Cuando estuvo en el exilio, hay una anécdota que él estuvo en México y allá se encontró con el ingeniero Bebecito Martínez. Ese nombre te suena. Sí. Bebecito Martínez vio lo que hoy es el Mirador Sur y vio ese parque en México. Le dijo: Bebecito, cuando yo vuelva allá al país, vamos a hacer algo como esto. Eso era fe. El hombre Mucha sabía fe, que volvía. Mucha fe. Entonces, nosotros en la capital es donde único tenemos una huella de lo que podría ser unas áreas verdes eficientes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, está el Central Park. Eso es un parque. Sí, Eso es un correcto. parque. Sí, es un Eso es un parque. Ese llena sus funciones, porque hay 4 tipos de parques en el sistema. Existen los parques urbanos, los parques naturales, los parques temáticos y los parques. Hay otro tipo de parque que ahora se me. Ayer teníamos una comisión. Los aquí. parques de diversión. Ujú. O sea, que son los que ponen cosas para los Un niños. Disney y esa eso, cosa. esos son los 4 tipos de parques principales que existen y que están diseminados en las diferentes geografías. Lo ideal es que en cada territorio haya un tipo de parque de eso. Nosotros tenemos apenas parques, lo que se puede llamar parques urbanos, que son parquecitos. O sea, parquecitos, lo digo en el término de que debían ser parques más grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las estadísticas te dicen que un ser humano requiere alrededor de 9 metros cuadrados de área verde para su uso. O sea, estamos calculando que 300,000 habitantes que tiene La Romana, prácticamente 300,000, multiplícalo por 9, eso te va a dar una idea del área que nosotros requerimos, lo que requerimos. Pero algunos expertos dicen que el territorio verde debe ser entre un 10 y un 15% del total. Memo. O sea, aquí nosotros requerimos alrededor, porque son 650 kilómetros cuadrados que tiene La Romana. 1 kilómetro cuadrado es igual a 1 millón de metros cuadrados. Entonces, 1 millón de metros cuadrados por 650,000, tú lo divides entre 300,000. 650,000 entre 300,000. Sí. No, 300, sí. ¿Qué te da? 21.66. Eso es 2.166.000 metros cuadrados de área verde que requeriría La Romana. O sea, estamos hablando de 2 millones de metros diseminados en la geografía de La Romana. El parque más grande que tenemos aquí es el Parque Central y mide 10,000 metros cuadrados. A propósito del Parque Central, Memo, tú mencionaste hace un ratito el año 1999, ¿verdad? Me parece que fue cuando pasó el ciclón. El ciclón George Pasó en el 98. Pero bueno, se mantuvo cerrado el parque un tiempo porque aquello fue devastado prácticamente en su totalidad. Todos los árboles que había. La naturaleza. Reclamando. Tú trabajaste en la recomposición,
reorganización, la reconstrucción, el rediseño, esa es la palabra, del parque como tal en ese momento. ¿Qué tú tomaste en cuenta? Digo, hay un video que un joven en el momento, inquieto en la época, no sé si ustedes conocen, Tarek Marrero, por ahí, hizo un video en un motoconcho, no sé si tú lo viste, Memo, en donde hacía todo el recorrido de la ciudad en un motoconcho y le dio 2 vueltas al parque. Ese muchacho medio loco en la época, y quedó grabado allí todo el parque, lo que fue el parque, el primer parque. Sí, el parque original. El original estaba allí, la glorieta, todo se ve allí, incluso los chimichurri de la época y todo lo demás. Pero ¿qué tú tomaste en cuenta para remodelar ese parque en ese momento, Memo, sin que perdiera su esencia, ¿no?, como tal, y conservando algunas cosas como la glorieta y todo lo que allí nosotros vemos? Qué buena pregunta, porque si tú haces la pregunta, yo iba a entrar en ese tema. Y eso que no bebió café. Pero come completo. Sí, sí. Mira, nosotros tomamos en cuenta que el parque se hizo en el año 19 para una población de 20,000 habitantes. Eso fue nuestro primer cuestionamiento como diseñador. 20,000 habitantes versus en el 99 ya íbamos por 200,000. Ha crecido 100 veces más, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice? Que yo necesitaba tener más espacio para la gente y menos espacio de grama y demás que se estaba perdiendo. Entonces yo amplié las áreas peatonales, las amplié y reduje un poco las jardineras, no las jardinerías. Las jardineras se redujeron un poco para que cupiera más gente en el parque, lógico, porque somos mayor cantidad de habitantes en ese tiempo. No así, no eliminamos un solo árbol, uno solo de los originales. Sí, eliminamos unas caobas que estaban en la calle. Tú recuerdas, sí, frente a la Gloria habían 3 matas de caoba en la calle, frente al Cine Colón habían 4 matas de caoba en la calle, y frente al ayuntamiento, ahí a la iglesia, habían 2 más. Entonces esas sí las eliminamos y dejamos el parque con su arboleda original, pero no eliminamos nada y ampliamos la carpeta de rodamiento del parque, que es por eso que está funcionando ahora. Fíjate que con el tema de los clásicos, de los romaneses, se agrupa una gran cantidad de personas y no ocupan las áreas verdes como antes, que había que la gente se metía en lo verde y demás y acababan con toda la plantación. Eso tomamos en cuenta, ese fue el contexto, para que el parque tuviera una vida útil, eficiente, desde 1999 hasta nuestros días. Adelante, nuestro compañero Orsinki. Sí, Memo. Estos temas de parque son bastante amplios, pero a propósito de que ahora tenemos intervención de la gente en el Parque Duarte, hay una tendencia a que ya la gente no está visitando los parques. ¿Qué pudiéramos, qué visión que pudiéramos analizar con relación a este caso? Y la otra pregunta está vinculada a que... me perdió la idea. Pero bueno, vámonos con ese y entonces te adelanto. Mira, bueno, esa yo te la puedo contestar. Lo que hay que crear es un clásico romanense en cada pueblo y buscar a Bobito en todos los pueblos. Que nos conteste. ¿Verdad? La primera. Adelante, sí. Pero anda por ahí la cosa, pero en otros términos. Es estímulo. Sí. O sea, hay que estimular a la gente a que vaya al parque mediante una readecuación de los parques, mejor mantenimiento, mejor jardinería, mejor iluminación, un atractivo. Fíjate que en Navidad vino una institución del gobierno e hizo un espectáculo en el parque y la gente lo llenó. ¿Por qué? Porque iba detrás de ese atractivo. Esos son estímulos que hay que causar en la población para que utilice esa zona. Porque los parques tradicionalmente se lo utilizan los vagos y los dementes. Eso es una tradición que se ha fortalecido aquí por una desatención de las autoridades. El parque es responsabilidad directa del alcalde municipal y le queda al frente, le queda en sus narices. O sea, ¿cómo tú vas a ver de noche el parque
que parece la boca del lobo y de día que parece el basurero municipal. Eso no puede ser. La otra Sí, pregunta, okay. en ese mismo Ya llegó la sentido, pregunta. Sí, lo que pasa es que estaba organizando un tanto la idea. Vamos... Se te fue de nuevo. Otra vez. Vamos a darle paso a Simón. Está bien, vamos a darle paso a Simón. Simón. Buenos días. Buen día, Buen Simón. Esto se pega. Para mí es un placer estar aquí en este programa, como siempre, dándonos cátedra cuando no es de municipalidad con el tránsito, ahora de parque. Urbanismo. Usted es una persona que tiene su cerebro bien amueblado. Cuando yo oigo hablar del Génesis, yo me voy a la Biblia, digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desolada. Sí. No había parques. Entonces la habitó con el jardín del Edén, le hizo un parque donde le puso árboles. Lo primero que hizo fue un parque, le puso árboles para que se recrearan. Bueno, pero cayendo aquí ahora, en la actualidad ahora, caemos aquí. Vemos que se están haciendo unos remozamientos en los parques, pero no se están haciendo como se hacían antes, porque antes tú hacías una plazoleta para que, como en el tiempo de la Trinitaria, que nuestros padres de la patria iban, hacían poesía y todo eso. Una peña. Exacto. Y ponían entonces una estatua. Ponían la estatua de Duarte, la estatua de Mella. Vemos que ahora como que no se está haciendo eso. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, mira, vamos a la definición de parque. Para caer en esa pregunta tuya. Un parque es un área verde diseñada para el esparcimiento y la salud mental de la gente. Entonces, eso conlleva que en esos espacios hayan subespacios que se utilicen para el aguarecerse la gente de la lluvia, del sol y para socializar en eventos y demás. Esas son las llamadas glorietas. Que si tú vas a Google y buscas glorietas, te va a decir qué es eso. Una glorieta es lo que hoy le llamamos un gaseo y lo que hoy le llamamos una construcción ligera, que es lo que aplica en ese tipo. Tú no puedes diseñar un parque sin ese elemento, porque ¿dónde la gente se va a meter? ¿Dónde la gente va a hacer sus actividades? Claro, la idea es que lo haga debajo de los árboles, pero esos son elementos que complementan la sombra de los árboles y demás. Entonces eso se está haciendo sin criterio. Lo que se está haciendo ahora, no sé cómo, bajo qué con criterio el ayuntamiento está haciendo esa remodelación de los parques, pero a mi juicio no están aplicándolo en buena ley. Adelante, Ana. Arquitecto, ya yo lo saludé, pero qué privilegio. Gracias. No había estado yo cuando usted había estado viniendo, ¿verdad? Pero bien. ya sí cuadrado. Saliste premiada. Sí, ya sí salí premiada. Y la de verdad próxima vez que le va peor. yo estuve visitando la ciudad de La Vega hace un año atrás. No me hable de eso, porque yo me frustro cada vez que voy por ahí. Mire, yo me sorprendí. Sí. Hay un parque en cada calle que tú vueltas, hay un parque. Pero me llamó tanto la atención el parque principal de que tiene una área exclusiva para hacer ejercicios con maquinarias, pero tiene una parte donde tiene como especie de una cascada, pero es un marco y el agua corre del marco. Uh-huh. Algo extraordinario, o sea, y yo duré 3 días y yo salí al parque a sentarme en un pueblo donde yo no conocía y me sentía que estaba en otro lugar que no era mi país, porque vi la dedicación que le colocaron a eso. Yo pensaba que en la que están haciendo actualmente, que inauguraron, yo la vi desde un punto de vista, yo pensé, digo, bueno, pondrán un asunto, porque mínimo tienen que poner un elemento natural. Supongamos que no están los árboles, pero póngale una cascadita, póngale algo, de manera que refresque al que se siente y que se vea entre la naturaleza. Porque si yo lo que quiero es asfaltado, yo me camino en una calle y punto. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría aquí en ese parque? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Y qué fue el arquitecto que lo diseñó? Yo quiero agregarle algo más, sobre todo Memo, es el hecho de que yo estoy muy asustado. Yo estoy preocupado. De verdad que sí, gracias que me estoy bebiendo mi pastilla y mi cosa.
pero yo estoy preocupado con lo que está aconteciéndose en la ciudad de La Romana, el desastre que nosotros estamos viviendo en muchos de los órdenes. Y me llama mucho la atención lo que dice Ana, porque nosotros teníamos hasta cierto punto un parque en la parte alta, Villa San Carlos, por poner un ejemplo, que tenía su glorieta y tenía todas sus cosas, y de repente todo eso se tumbó, se desbarató todo, y lo que tenemos allí es algo que no tiene como explicación. ¿Dónde irán a entrar los que van a tocar? Porque si van a mandar para algún momento a no, los en una músicos. carpa. Y estamos retrocediendo, Sí, Memo. Es como que vamos, carpa de lona. ni siquiera vamos en retroceso, porque tú hablabas hace un momento de la época antes de Trujillo y mencionabas incluso cómo se preocupaba los arquitectos de la época, los que Y hablamos de diseñaban, Babilonia más para atrás. correcto, por diseñar su glorieta y todo lo demás. Sin embargo, aquí ahora se está haciendo una serie de primeros Picasso en donde se van a remodelar un grupo de parques, una serie de parques de la enfermera, de que yo quién, y todos llevan como la misma característica, ¿no? Entonces yo estoy asustado porque yo digo, ¿qué va a pasar si ese diseño llega al Parque Duarte de nosotros? Y si llegaran a tumbar la glorieta y toda la cosa. Nos ponemos todito tirados, para convertir todo eso allí en algo. No pasa una máquina. ¿Cuál es tu impresión de lo que está aconteciéndose ahí en Villa San Carlos? Hay mucha crítica, Memo, mucha crítica en las redes, en todos los lados, a propósito de eso. Y me gustaría saber qué se gastó ahí también. No fui yo, y además, tú hablaste ahora de tumbar la glorieta del parque. Yo estoy de acuerdo. Con que se tumbe. Que se tumbe esa, sí. Sí. En el Parque Central. Para que se haga un remozamiento. No, es un adefesio. Lo original que yo diseñé fue una restauración de un monumento que había ahí. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo tengo la imagen. Sí, la imagen. Un monumento. Ahí había un cofre. Era una cosa bellísima. Entonces, yo lo que hice fue, en mi diseño, ampliar el diámetro. Tenía un diámetro, tocaba que uno jugaba en la columna de una casita a la otra. Había un televisor incluso ahí. Sí. No, esa era una que parecía un platillo volador. Sí. Es la anterior a esa. La anterior a la del 68. Esa se hizo en el 68. Ahí había una cúpula. Tú has visto la del Parque Riquillo, la de San Cristóbal. Sí. Era algo así. Entonces yo aumenté el tamaño y recreé ese mismo diseño. Inclusive Coco, ¿tú te acuerdas de Coco? De Coco, sí, yo tengo un video de Coco. Pero claro. El esposo de la jorobada, de Luis Salama. Él tenía guardada, sí, exactamente. Él tenía guardada una copa que eso tenía arriba, como cúpula. Arriba de la cúpula, una copa en piedra tallada. Y me llevó al patio y me dijo, mira, cuando tú, porque él vio los programas que yo presentaba el diseño, cuando tú tengas eso es tuyo, me dijo. Eso yo lo rescaté de cuando demolieron el parque. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo que ese adefesio que está ahí, porque yo comencé la construcción del parque y no lo terminé. No lo terminé por asunto político. Esto que está pasando ahora es producto de que no hay arquitectura en los ayuntamientos. No hay. O sea, no hay responsable de lo que es la arquitectura en los ayuntamientos. ¿En los o en él? En los. En él le toca a San Carlos, le toca al de aquí. Pero, por ejemplo, en planeamiento urbano, eso estamos cansados de decirlo, el ayuntamiento tiene un ingeniero civil. Debe de ser un arquitecto. Debe ser un arquitecto. En Villahermosa también tiene un ingeniero civil. Y en Guaymate no existe planeamiento urbano. Pero en los dos sitios principales, un ingeniero civil, que no es lo mismo. Un ingeniero civil no te viene aquí a hablar de estos temas que estamos hablando. Imposible. Como yo no puedo hablar de estructuras, grandes estructuras de torres y de puentes y de carreteras, yo no puedo hablar porque no es mi área. Entonces, eso ya debe de tomarse en cuenta para que la ciudad pueda ser a media rescatada en el tema verde y en el tema de parque. Por ejemplo, ahora tenemos algo de oportunidad. Yo tengo visiones. Yo tengo, por ejemplo, la visión. La ciudad de La Romana, en nuestra ciudad existe una de las factorías de azúcar más grandes del mundo. Eso es una fábrica. Esa misma factoría tiene un espacio donde tiene una cementera. Esa cementera queda ahora en el mismo centro de la ciudad. Porque si movemos el centro geográfico, ya el centro no es el parque, ni el ayuntamiento, ni el ayuntamiento, ni el Palacio de Justicia, no es nada de eso. El centro geográfico y el centro ya urbano, comercial y de todo, está en Quisqueya. En Quisqueya, por ahí, por Salud Pública, ese es el centro. Y si tú te vas a Salud Pública, al frente le queda la empresa cementera, ¿verdad? Entonces, ahí hay
ocioso, ahí hay 110,000 metros cuadrados. Que si las autoridades de la Romana entran en una negociación con esa empresa, porque son propiedades de ellos, ahí podríamos plantear el parque central de la Romana ya como tal. Ahí le queda Villaverde al norte, le queda al centro de la ciudad al sur, le queda al oeste Quisqueya, Romana del Oeste, entonces, y al este le queda Papagayo, Preconca, Sánchez María Rubio, todo eso le queda. Entonces, eso es un centro que nosotros podíamos empezar a hablar de negociarlo, porque ahora es un foco de contaminación. No, ¿es así o no es así? Sí, es cierto. Es un foco de contaminación, donde se tritura piedra, donde se brega con silos de cemento y demás. Ya eso, esa empresa, si tuviera visión, estuviera trasladándolo a la zona de Igueral, para allá, y estuviéramos aportando ese terreno para un gran parque para la ciudad de la Romana. Entonces, ese es uno. El otro es pensar que se va a hacer la entrada a circunvalación desde la carretera Romana San Pedro y va a entrar a Caleta, va a salir al Malecón. Sí. Ya esa está licitada y pagada y todo. Entonces, en ese cordón aprovechar y que las autoridades del ayuntamiento regulen los diseños que van a aparecer por ahí con los desarrolladores. Mira, tú vas a desarrollar una urbanización, tú tienes que dejarme el 8% de área verde. Claro. Ponerse de acuerdo con gente por ahí que tiene 300, 400, 500,000, 1,000,000 de metros que lo tienen particulares. Vamos a hacer un parque en esa zona, vamos a hacer un pulmón de la Romana, vamos a hacerlo en esa zona. O sea, es visión y disponibilidad de las autoridades que ahora no las hay. No, y lo digo responsablemente, no las hay. No estamos viendo más para allá de la curva. O sea, nos estamos quedando ahora en lo que pasa hoy y la semana que viene. Pero Memo, perdón, yo quiero tu visión como arquitecto de ese parque. Y sí, porque es que eso me preocupa. El que está en San Carlos. Sí, me preocupa porque yo estoy viendo ahí unos bancos. Es que eso no es un parque. Pero eso está como unos bancos atrasados. Como que hemos retrocedido. En su criterio personal como arquitecto, ¿qué viene siendo eso? Es un parquecito. Un parquecito. Sí, un parquecito igual que el de Villahermosa, otro parquecito, porque no entran en ¿Y el que teníamos anteriormente? ¿Cuál? El que teníamos, tenía más criterio. Tenía una glorieta, tenía paseos, carrilleras peatonales, tenía árboles, tenía áreas abiertas, tenía todo lo que requiere un parquecito, porque no dejó de ser un parquecito nunca. O sea, yo participé en la elección del lugar. Eso fue cuando la presidencia de Balaguer también. Ido a destiempo. Padre de la democracia. Amén. Memo, pero lo que hay ahí ahora mismo, de tu punto de vista, tú llegas ahí y tú ves eso. No, y los árboles lo quitaron, entonces definitivo se fueron. Sí, eso es una desolación, un pelado. Yo pude ver lo que uno le llama un pelado, porque no hay ningún concepto de parque. Ya mucho yo sé. Menos. Ahorita eso se convierte en un asunto donde las personas van a tomar cerveza, se van a sentar ahí, la gente no se va a sentar. Lo invaden lo vicioso lo ahora. Vicioso. Si lo ven así, si lo ven con condiciones de ellos invadir. Porque mira qué pasó aquí. Yo diseñé también el bulevar de aquí arriba. Lindo antes. Sí, antes era lindo, pero eso tuvo un cambio de uso espectacularmente malo. Yo llevaba a mi hijo, que hoy tiene 20 años, a tratar de enseñarlo a montar bicicleta, y yo iba en la tardecita a caminar. Yo decía, oye, qué bueno que esto lo hicieron. Me encantaron el ¿cómo se llama? La cotorra que hicieron, todo eso fue pero más lindo. unos árboles centenarios que hay ahí. Esos árboles que existen ahí tienen más de 100 años y son de los árboles endémicos de aquí, del país, más de la zona este. Esos grandes árboles, ahora se me ve el nombre, pero están todos ahí. No. Esos no son framboyán. No, están todos ahí. Yo voy a refrescar ese dato pronto. Adelante, Memo, la idea era ahorita que ya está un poco organizada. Ya, sí. ¡Qué bueno! La población va creciendo y el desarrollo de los pueblos invaden las áreas verdes. Sí. Entonces, todo esto realmente afecta lo que es el pulmón, el aire, el oxígeno. Entonces, ¿qué propuesta pudiéramos nosotros dar? Porque es una realidad que las ciudades van creciendo.
cómo pudiéramos subsanar esa parte que hemos estado perdiendo. Lo que pasa, Rocha, que las ciudades deben crecer organizadamente, o sea, con reglas, crecen con reglas. Y ahorita te hablaba de los arquitectos, de lo que hacían ciudades en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial surgió ese fenómeno entre esos arquitectos, urbanistas, planificadores. Ellos establecieron reglas, por ejemplo, en una ciudad el 15% debe ser para calles, el 30% debe ser habitacional, el 20% debe ser para institucional, el tanto por ciento, y así van estableciendo hasta que llegan al 100% y tienen un orden establecido. O sea, no es que vamos a crecer a lo loco y nos vamos a llevar, y la huella urbana se va a llevar a la huella natural. Eso no es así. Eso tiene que ser, eso es con reglamento, y los países y las ciudades donde se respeta la ley debe de ser así. O sea, que no es porque el crecimiento y el aumento de la población se lleva todo lo que hay. No, debe ser bajo esos reglamentos. Sí. En la Romana, por ejemplo, escúchame, nosotros aquí en la Romana, no, que somos una ciudad pequeña y no tenemos establecido ese tipo de órdenes. Si no fuera por Casa de Campo, nosotros tuviéramos aquí hace tiempo que tuviéramos todos enfermos de la piel, del asma, de todo, porque eso es un pulmón. Es un pulmón. Sí, y eso se nos transmite a nosotros. O sea, eso es un gran pulmón de cerca de 28 kilómetros cuadrados que tiene de extensión. Es todo un jardín. Y está enclavado ahí, adyacente con la ciudad de La Romana. O sea, si no fuera por eso, nosotros estuviéramos feos. De hecho, aquí antes, en términos verdes. No, y además el área del Río Dulce, que ya son un gran aporte también. Sí, el área de una de las pocas ciudades que tiene un río urbano es esta. Y antes llovía muchísimo porque teníamos muchos árboles, ya todos se lo han comido todos. Sí, adelante, sí. Simón, nos quedan 2 minutos. Memo, usted sabe que usted ahorita mencionó los parques de diversión. Entonces, cuando yo era niño, yo iba a un parque infantil que había aquí por el Peñón, y veo como que eso se ha desbaratado. Y antes los ayuntamientos se enfocaban en tenerle como en sectores, en Quiqueya, aquí en Villaverde y en otros sectores. Habían parques infantiles para los niños recrearse. Veo que ya eso no existe. Lo que pasa es que los parques infantiles han sido promovidos por el sector privado. Y cuando ellos se cansan, el detallito es un parque infantil ahí, donde tú dices en Villaverde. Ese en principio lo hizo Tuo Enterprise, lo hizo sí, Sergio Díaz, Zona Franca. Sí, hizo ese. Sí, por eso te digo, no dejan de ser inversionistas privados. Había un avión, ¿te acuerdas? Ajá, un avión, una cosa chulísima. Sí. Pero los ayuntamientos y las autoridades, la gobernación, por ejemplo, el Estado dominicano no promueve eso. Algunos ayuntamientos sí, ¿tú sabes dónde? En Santo Domingo Este he visto unos parques que los ayuntamientos han promovido chulísimos. Y el parque también de La Canquiña. Ajá, de La Canquiña. Bien bonito. Bien bonito, porque son parques modernos y hechos con criterio y con concepto. Aquí no hay eso porque no tenemos cabeza. No tenemos cabeza y no tenemos autoridades. ¿Que no tenemos cabeza? Cabeza. ¿Cómo así? No tenemos cabeza en los departamentos donde deben de estar esas cabezas que piensen y que proyecten. ¿Pero en cuál departamento debería haber cabeza? Que no hay? Yo no estoy entendiendo. Tú estás sabiendo. No, yo no quiero, tú. Yo quiero saber. Yo dije ahorita que en planeamiento urbano debe haber un arquitecto. Debe haber y no un arquitecto que sea... que diseñe casitas y edificios. No debe haber un planificador. Paisajista. Debe haber, sí. No estoy diciendo que sea yo, en el país hay muchísimo y tú puedes salir a contratarlo a la capital. Puede ser usted. Sí, pero por el hecho de que yo soy que estoy ante el micrófono, tú puedes salir a buscarlo a cualquier parte del país y contratar un buen urbanista que te ayude, que elaboren estudios de movilidad. Mira el lío que hay con el tránsito, que no quiero caer en eso, pero eso es parte de la problemática de una ciudad llena de smog, llena de ruido, llena de todo lo que se llame desorden en términos de funcionabilidad. Vamos a despedir la emisora en este momento, la 104.3 Horizonte, la ruta de la fe. De verdad, estamos conversando con el arquitecto Héctor Mejía. Nos quedamos 5 minutos en Caña TV, pero tenemos que despedir en este momento la 104.3 Horizonte, la ruta de la fe. Así que a nuestros hermanos, muchas gracias.
y nos escuchamos mañana, Dios mediante. Bye bye. Memo, una pregunta yo quiero hacerte y la relaciono precisamente con el Paseo San Martín, el Paseo Martín, José Martín, perdón, sí. Cubano, bendito Señor. Toda esa área ahí, que también está totalmente en descuido, ¿no? Toda esa área por ahí, básicamente fue lo que tú diseñaste en principio, o eso también perdió su esencia. No, eso se ha mantenido en términos de funcionabilidad, pero las estructuras han sido muy descuidadas, totalmente descuidadas. Porque eso fue una manifestación verde desde la era de Trujillo. O sea, la avenida María Martínez, que se llamaba así la avenida, que cuando tumban a Trujillo, que le ponen Libertad, Avenida Libertad. Esa avenida que era la María Martínez siempre fue un espacio importante en términos verdes hablando. Acuérdate que esa calle de doble vía que está frente al ayuntamiento, al Palacio de Justicia, esa estuvo ahí toda la vida, de que yo tengo uso de razón. Esa ha sido una calle importante, con un centro, en una isleta en el medio, con jardinería, el obelisco, el área del parquecito Palo Hincado, el área donde estaba el greenhouse. Te oíste mentar el greenhouse, ¿verdad? Que era la casa del hotel del soltero, el hotel de los empleados del Central Romana, Golf and Western. Esas áreas por ahí, y todo eso era un pulmoncillo verde, que era la única parte que teníamos. Entonces yo lo que hice fue, en la remodelación, recrear eso, recrearlo y hacer unos cuantos cambios de dirección y cosas y demás. Que después vino el ayuntamiento, hizo otra parte, el Central Romana hizo otra parte de lo que era completar el diseño. Pero eso siempre fue ahí una zona para eso, una zona para árboles, y era la entrada y era el camino también hacia las instalaciones del Central Romana. Ok, casi finalizamos, Memo, a menos que nuestros compañeros tengan otra pregunta, pero me gustaría de alguna manera retomar lo que hay en todos los pueblos, básicamente, y fue algo que lo hizo, o que viene de la época de Trujillo, que es el obelisco. Entonces, me gustaría ese obelisco que nosotros tenemos ahí, Memo. ¿Qué te digo? Eso ni condiciones se le da, o sea, eso está ahí al descuido total. ¿Qué pudiera hacerse de alguna manera para, de alguna forma, restablecer eso? No sé, hermosear eso. Hay una parte de la ciudad que entra por ahí, y entonces como que eso está ahí, ¿tú me entiendes? Así. Mira, yo hasta el cansancio, pero no le hacen caso a uno, no sé, comenzando por... Y no que estoy atacando al alcalde, estoy atacando la posición. La posición, porque lo hablé con Tony Adame, lo hablé con José Reyes, lo hablé con este de ahora, lo he hablado con todo lo que han pasado por ahí. El obelisco, lo primero que yo lo pintara de blanco. Por el tema del mantenimiento, por el tema de que siempre los obeliscos desde la época de Julio César, por eso hablaba al principio de la arquitectura, es símbolo de poderío en las conquistas. Entonces esos obeliscos eran en honor a los faraones y a esas cosas. El obelisco yo lo pintara de blanco, y ahí hay un espacio abajo, como una gran plaza que no se está utilizando para nada. Una vez propusimos hacer ahí el paseo de los fundadores, porque la Romana no tiene un fundador en específico, no lo tiene. Fueron varias personas que se fueron agrupando tras una actividad comercial, que era una refinería de petróleo, que fue lo primero que hubo aquí. No me digan que fue un ingenio, fue una refinería de petróleo. Todavía en Casa Puerto Rico ahí hay una válvula que era de eso. No sé si ellos le han dado ese valor. Que estaba así de este lado del de la piscina. Sí, ahí hay una válvula, no es como una toma de eso. Entonces, esas personas que se reunieron ahí alrededor de esa refinería de petróleo, eran un grupo, tienen una connotación. Entonces ahí yo propuse el Paseo de los Fundadores, donde aparecían unos elementos, donde se ponían placas
la foto grabada tipo Salón de la Fama, por ejemplo, y lo que hizo Francisco Richier Ducudrey, Teófilo Ferri, Teófilo Hernández. También ahí establecer el paseo, un listado con todos los gobernadores y todos los alcaldes que han pasado desde la fundación hasta ahora. O sea, un sitio turístico, implementar algo de unas zonas verdes, algo para que la gente lo visite, ese sitio. Hacer como un parquecito temático en ese sitio. Y con el obelisco como hito de referencia para eso. De noche me lo imagino con luces directas e indirectas, la gente ahí compartiendo un refresco, una picadera, una cosa, y que lleven a sus niños para que sepan la historia de las romanas, quiénes nos hicieron, quiénes nos desarrollaron, quiénes nos dirigieron políticamente, quiénes fueron las personas destacadas, los deportistas destacados. Todo eso se puede hacer ahí en ese espacio que ahora está ocioso, está en nada. Yo me paro ahí y digo, pero Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? Aquí me paro porque mi oficina está cerca de ahí, y cuando voy a cualquier actividad por ahí, sea tribunal, policía, hospital, Canela, todos esos sitios, yo tengo que pasar por ahí y me paro ahí y me hago la pregunta 1 y 1000 veces. Así es. ¿Cuándo va a ser que vamos a Escúchame, Memo, hacer algo diferente? Cuando hablamos de cultura de nuestro pueblo, nunca había escuchado hablar de refinería de petróleo, como primera actividad comercial en nuestra provincia. ¿En qué consistía eso? ¿Es que desde acá se sustraía el petróleo? No, era una refinería. Ellos lo traían crudo. Cuando en esa época no había luz eléctrica aquí en el país, entonces la gente se alumbraba con gas, con lámparas de gas, y las calles también la alumbraban con lámparas de gas, y eso era un tremendo negocio. Tú sí has oído mencionar el gas morado, ¿verdad? Sí. Dice, este es más malo, tú eres más malo que el gas morado. Era un gas malísimo. Pero yo creía que era por el color. No, porque era malo el gas. No encendía, casi no rendía. Y entonces tú eres más malo que el gas morado. A propósito del gas morado, se nos fue el tiempo. Yo que estaba aquí, que no estaba hablando de la historia, nos dijo como que antes de azúcar era una refinería. Correcto. Sí. Y antes de la refinería, era un puerto donde se hacían intercambios de artículos comerciales. Por aquí hay un camino que se entra la curva de Iberia, ¿verdad? Que tú vas para el hospital, hay un caminito que sigue ahí. Ese era el camino real que se llamaba, que venían de las romanas, de Guaymate, de todos esos montes por ahí, y traían madera, traían cuero y traían todo, y bajaban al muelle de las cuevas. Eso era lo que había, eso fue lo primero que hubo. Sí. Y ahí exportaban desde ahí, pero la historia hay que revivirla, hay que recrearla. Sí, este programa. Qué bueno, gracias, ¿verdad? Gracias, Memo. Gracias, Memo, por acompañarnos en la mañana de hoy. Despedimos en Caña TV, nos volvemos a ver mañana, Dios mediante. Estas son las mañanitas, tu día comienza aquí. Bye bye. Mundo hasta aquí, con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así.
Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción